como canon debido a su autoridad apostólica desde el principio. Lo que sucedió en 398 y en reuniones anteriores, como en la reunión muratoria, fue la formalización de los libros que iban a ser incluidos en el canon. Y el tema que provocó este proceso, en primer lugar, fue la aparición de un hereje quien dio el primer canon formal. Fue el hereje Marción. Ahora, sus seguidores se llamaban marcionitas, no los marcianos, que vienen del espacio exterior, pero el hereje Marción era uno que, al ser influenciado por el gnosticismo, creía que el Dios que es retratado en el Antiguo Testamento no es el Dios supremo del universo, sino que era más bien una deidad menor, una especie de demiurgo, que tenía un carácter desagradable, quien era feroz y enojado y hasta un poco malo, y que fue Dios quien nos creó demasiados problemas, y lo que Cristo vino a hacer en el Nuevo Testamento fue revelar al verdadero Dios y librarnos de esa deidad mezquina. Por eso, todo lo que en el Nuevo Testamento que vinculara a Cristo de manera positiva con Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, era expurgada por Marción. Y es así como el Evangelio de Mateo y gran parte de la otra información del Evangelio fue cortada con tijeras. Cualquier referencia que Cristo hacía de Dios como su Padre era excluido. Y también eliminó algunos de los escritos de Pablo y nos dio una versión muy pequeña y abreviada de lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento. Entonces, es la respuesta de la Iglesia a esa herejía lo que hizo necesario que la Iglesia diera una lista formal, autoritativa de los libros bíblicos reales. Ahora, una de las cosas que preocupan a la gente de vez en cuando es que hubo un proceso de selección histórico. Eso es algo que no podemos negar, y que hubo oportunidades en la historia de la Iglesia donde libros como el libro de Hebreos fueron cuestionados con respecto a su autoridad. Ahora, en el momento en que la Iglesia estaba involucrada en este proceso de selección, se utilizó una prueba triple para determinar la autenticidad canónica. En otras palabras, estándares clave que eran aplicados a los aspirantes. La primera marca o prueba que verificaría la autoridad de un libro para el canon era su origen apostólico. Ahora, este criterio de origen apostólico tenía en realidad dos dimensiones. Ser de origen apostólico significaba, uno, que fue escrito por un apóstol, o dos, escrito bajo la sanción directa e inmediata de un apóstol. Permítanme dar un par de ejemplos de eso. El libro de Romanos no estaba cuestionado porque todos admitieron que fue escrito por el apóstol Pablo y llevaba consigo la autoridad apostólica. Y el Evangelio de Mateo ciertamente no fue cuestionado, ni el Evangelio de Juan, porque estos evangelios fueron escritos por los discípulos que llegaron a ser apóstoles de Jesús. Pero, ¿qué pasa con el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos? Lucas no era apóstol, ni tampoco Marcos. Sin embargo, Lucas era un asociado del apóstol Pablo, fue con él durante sus viajes misioneros y tuvo la autoridad apostólica de Pablo aprobando su producción literaria. Del mismo modo, Marcos era visto como el portavoz del apóstol Pedro.
De modo que la autoridad de Pedro estaba detrás del Evangelio de Marcos, ya que la autoridad de Pablo estaba detrás del Evangelio de Lucas. Así, desde el principio no había ninguna duda sobre la autoridad apostólica y la canonicidad bíblica de los 4 evangelios, del corpus básico de los escritos de Pablo y etcétera. Ahora, el segundo criterio que se utilizó fue la recepción por la iglesia primitiva. Tomamos, por ejemplo, la epístola a los Gálatas en el Nuevo Testamento. La suposición es que la carta que Pablo escribió a los Gálatas no estaba destinada simplemente a una congregación, sino que tenía una audiencia más amplia a la vista y fue escrita como una carta circular que se distribuiría a las iglesias de la región de Galacia. Pero no solo era cierto para la epístola a los Gálatas, sino que también sabemos que las epístolas de Pablo y que los escritos del Evangelio eran ampliamente circulados entre las congregaciones e iglesias del primer siglo que habían sido establecidas. Entonces, como un asunto de reconocimiento histórico, la Iglesia, al mirar hacia atrás en los siglos segundo y tercero y cuarto, diría, bueno, sabemos que este libro en particular fue recibido y citado como autoritativo desde el principio. Recuerden, mencioné algunos de estos libros extracanónicos como la carta de Clemente, donde Clemente cita, por ejemplo, la carta de Pablo a los Corintios. Y uno ve la cita autoritativa de libros que había sido recibido por la comunidad cristiana primitiva como autoritativo. Incluso en la Biblia misma, Pedro menciona las cartas de Pablo como incluidas entre la categoría de la escritura. Ahora, el tercer principio fue el que causó la mayor parte de la controversia, así que voy a hacer un dibujo de ella. Tiene su núcleo interno de libros que fueron apostólicos y aprobados por las verificaciones apostólicas y luego también recibidos por la iglesia primitiva. Estos son los libros, el núcleo básico del Nuevo Testamento, que fueron aceptados en el canon sin ninguna controversia real. Y luego tienes lo que podríamos llamar un segundo nivel de libros sobre los cuales hubo algún debate. Y uno de los temas que se planteó con respecto a estos libros era la compatibilidad de la doctrina y de la enseñanza de estos libros con el núcleo sobre el que no había duda. Ahora, esto es lo que causó y provocó algunos de los problemas con el libro de Hebreos, porque Hebreos capítulo 6 a menudo ha sido interpretado por las personas como que indica que una persona que ha sido redimida por Cristo puede perder su salvación y que pareciera estar fuera de sincronía con el resto de la enseñanza de las Escrituras sobre ese tema, aunque ese capítulo puede ser interpretado de una manera tal que no esté fuera de la sincronía con el resto de las Escrituras. La ironía es que lo que finalmente giró en el debate sobre Hebreos fue el argumento de que Pablo era su autor, y esta fue la creencia de la iglesia en los primeros siglos, que Pablo era el autor de Hebreos, lo que realmente lo puso en el canon. Eso es irónico en la medida en que hay pocos estudiosos hoy en día que todavía argumentan que Pablo lo escribió, pero hay aún muchos menos que negarían que pertenece al canon del Nuevo Testamento. Muy bien, así que ha habido este proceso de clasificación. Pero surgió una disputa, por supuesto, en el siglo XVI con la Reforma entre la Iglesia Católica Romana y los protestantes sobre el alcance y magnitud de las escrituras del Antiguo Testamento debido a la pregunta sobre la apócrifa, ese grupo de libros que se produjeron en el periodo intertestamentario. La Iglesia Católica Romana abrazó la apócrifa, las iglesias reformadas en su mayor parte no abrazaron la apócrifa, y esa disputa se centró en el tema de cuál era el canon judío que Jesús aceptó y fue aceptado por Israel en el primer siglo.
Y es un debate histórico debido a esto. Todas las evidencias de Palestina indican que el canon palestino judío no incluía la apócrifa, mientras que había algunas evidencias de que en Alejandría, en su biblioteca,